Muy bien. Vamos a, pues entonces a retomar lo que se llaman los esquemas y consolidado de datos. Recordemos que tenemos dos formas de hacerlo. La primera forma va a ser pues esto. Imagínate, tienes acá esta información. Por ejemplo, aquí en este caso, nota en enero. Febrero tiene más datos, mientras que en enero tienes camisas, pantalones, abrigos, bermuda, chaquetas, polos, camisetas. Acá se está agregando medias y acá se está quitando algunos productos, ¿ya? Entonces podemos hacer la consolidación ya sea con datos vinculados o simplemente sin datos vinculados. Vamos a hacer la prueba aquí. Voy a eliminar esta hoja, ¿ya? Y vamos a hacer las respectivas pruebas de esta manera, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, yo voy a agarrar acá una hojita nueva, voy a eliminar también esta hojita, y aquí voy a agregar una hojita nueva para el caso meses, ¿ya? A esta hojita le voy a llamar consolidado por meses, consolidado meses, ¿ya? Recordemos que es independiente la ubicación, ¿ya? Es totalmente independiente la ubicación. Entonces, aquí, ¿ya? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, me voy a colocar acá y recordemos que lo que tengo que es irme aquí, a esta parte de acá, y marco, voy a irme a enero, voy por acá. Asimismo, también te recomiendo que borres la casilla de la referencia para que no te puedas confundir. Ahora voy al mes de febrero y marco. Voy a agregar, borro aquí. Ahora voy al mes de marzo y marco y lo agrego. Entonces, si primero hago el caso de considerar la fila superior y la columna izquierda, porque nuestras tablas tienen cabeceras de columna y cabeceras de fila. Primero, el caso sin crear vínculos, y esto es lo que tenemos, ¿ya? Esto es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un caso sobre esto, vamos a hacer una copia de esta hoja, y quiero explicarte algo, ¿ya? Quiero explicarte algo. En primer lugar, aquí todo está empezando. ¿En dónde está empezando? Está empezando en la celda B2. Aquí también está empezando en la celda B2. Aquí también está empezando en la celda B2. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Se entendería que yo podría hacer esto. Mira, vamos a hacer esto de acá. Solamente voy a copiar y pegar el formato. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, así. Y voy a hacer esto, ¿ya? Voy a hacer esto de acá, por ejemplo, ¿ya? Esto de acá, supongamos, ¿ya? Supongamos, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Listo. Ahora, si yo quisiera utilizar, en vez del consolidado, yo podría hacer esto de acá, ¿no? Utilizar la suma, ¿no? Eso como que lo habíamos un poquito explicado, ¿ya? Y yo puedo hacer algo interesante. Mira lo que voy a hacer. Voy a aplicar la tecla Shift. Primero vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer acá más, suma. Voy a aplicar aquí la tecla de aquí. Y vamos a luego a marcar esto de acá. Vamos a tratar de hacerlo así con combinación de teclas, ¿ya? Suma. Y luego vamos a ver. Lo que quiero hacer es esto. Mira, esto de acá. Puedes hacerlo así también. Y marzo, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo con el shift, suma, y enero,
Y acá le voy a poner 2 puntos, y acá le voy a poner marzo, y acá le pongo esto de acá, ¿ya? La lógica que nos dice que tendría que sumar, pues, el rango, ¿no es cierto? De enero, febrero y marzo, ¿no? Eso nos dice la lógica, ¿no? Pero mira lo que tienes acá, ¿no? Tienes esta situación, ¿no es cierto? No puedo sumarlo de esta manera, ¿no? No podría sumarlo de esta manera, ¿no es cierto? Entonces acá, si tú lo quieres hacer utilizando la función suma, tendrías que necesariamente tener vamos a suponer acá, ¿no? Puedes hacer algo como esto, ¿no? Suma, enero, y acá haces esto, ¿ya? Tendrías que tener necesariamente, vamos a poner acá, marzo, y marco aquí, ¿ya? Darle el enter y tendría esta situación, ¿no? Tendría esta situación de acá, por ejemplo, ¿no? Mira qué es lo que tienes acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tendrías esta situación, ¿ya? Se entiende que aquí hemos considerado, pues, para el caso de las camisas y aquí tenemos para el caso del mes de enero, ¿ya? Pero hacerlo de esta forma implicaría que tienes que tener en la misma posición tanto las filas y las columnas, ¿no? Iniciar en la misma posición. ¿Ya? Es una observación que te hago y es por eso que la herramienta consolidado de datos es sumamente ventajoso respecto a hacerlo utilizando la función sum, ¿ya? Entonces era solamente hacer un comentario al respecto. Vamos a eliminar esta hoja y vamos a continuar entonces con el caso, ¿ya? Ahora voy a hacer lo mismo solo para probar. Vamos a aquí hacerlo, pero con vinculación de datos, independientemente de la posición, ¿ya? Entonces, recuerda lo que tenemos que hacer acá. Vamos aquí a referir y aquí vamos a colocar esto y aquí vamos a agregar, borramos, aquí vamos a referir, agregamos y borramos por aquí y aquí vamos a colocar, referimos y agregamos. ¿Ya? Vamos a agregar, vamos a darle aquí esto y creamos el vínculo, ¿ya? Creamos el vínculo aquí. Entonces, para el caso de las camisas tenemos esta situación, por ejemplo, para el caso de los pantalones tenemos esta otra situación, por ejemplo, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto? Veamos una variante. Voy a ponerle acá algo que diga consolidado por meses vinculado. ¿No? Ya está. Listo, ya tenemos esto de acá y esto lo dejamos como resuelto, ¿ya? Vamos al siguiente ejemplito. Aquí tenemos, por ejemplo, las frutas y podemos hacerlo dentro de esta misma hoja también, ¿no? Por ejemplo, acá estaba probando. Vamos aquí, se me ocurre ahorita borrar esta solución para demostrarte lo siguiente, ¿ya? Voy a crear la vinculación, por ejemplo, aquí, dentro de esta misma hoja, ¿no? Simplemente lo que tienes que hacer, vamos a borrar las referencias que existan. Ahí está, ¿ya? Vamos a borrarlas como tal, ¿ya? Vamos aquí a referenciar acá esto. Vamos a considerarlo aquí. Agregamos. Borramos la referencia y agregamos aquí. Y voy a agregar, solamente le pongo a ver fila superior y qué cosa nos da. Ojo con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tienes que tener en cuenta que existen títulos bajo la columna artículo, ¿ya? Entonces simplemente lo que vamos a es agregarle acá a la columna izquierda. Vamos a repetir el caso porque ya la lectura que hace Excel es que esta referencia ya no es válida. Vamos a borrar aquí, eliminar, vamos a eliminar acá. También vamos a recrear de nuevo esta situación acá, ¿ya? Y luego voy a agregar, voy a borrar acá. Y luego aquí voy a agregar, vamos a hacer el caso, ahí está. Estoy observando que aquí hay una
fíjate lo que tienes que también tener en cuenta, ¿ya? Aquí te hago una pequeña aclaración. Esta celda que tú ves está como celda combinada, ¿no? Celda combinada. Entonces, mira lo que voy a hacer. Vamos a probar esto. Mira, tenemos esta situación, ¿ya? Tenemos esta situación. Voy a hacerlo, a ver, así, para poder tomar en cuenta ese comentario de referencia no válida, ¿ya? Ya, ahí está. Ok. Entonces, aclaro lo siguiente, que hace un rato que hicimos, ¿ya? La referencia habíamos tomado en cuenta que desde aquí, ¿no es cierto? Y por eso que me salía referencia no válida, ¿ya? Conclusión, siempre es mejor considerar primero filas y columnas, esto refuerza lo que estamos aprendiendo sobre la herramienta, ¿ya? Y segundo, ojo, tener cuidado de que tu rango de datos no tengan celdas combinadas. ¿Ya? Celdas combinadas. Recuerda que una celda combinada proviene de acá, ¿no? De esta parte de acá, ¿ya? Hago la aclaración porque ahora en esta hora de clases vamos a tener un caso en que con cuadros, no va a llegar data seguramente muy bien preparada, muy bien formateada, y seguramente tenemos que tener cuidado de evitar de que hayan este tipo de celdas. ¿Ya? Si no, no va a funcionar la consolidación, ¿ya? Entonces aquí hemos hecho los dos casos y listo, ya tienes acá entonces el casito de las frutas resuelto. Vamos al siguiente caso, aquí tenemos algo como esto, vamos a ver qué más tenemos por acá. Aquí tenemos gasto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a hacerle acá la prueba a este ladito, ¿ya? Simplemente la voy a hacer a este ladito por acá, o tal vez aquí abajito, ¿ya? Porque aquí hice la prueba ya sin vinculación de datos. A ver, lo voy a hacer por aquí, ¿ya? Y vamos a hacer la respectiva prueba. Vamos a borrar acá lo que ya se encuentre marcado, ¿ok? Vamos a quitar acá. Vamos a hacer la referencia aquí. Vamos a agregar, borro por acá y ahora hago la referencia por aquí y agrego, vamos a considerar esta situación, lo voy a considerar acá, o sea, ¿qué pasa? Y tenemos esto, ¿no? Tenemos esta situación, ¿no? Entonces, en la parte superior lo hemos hecho pues ya sin datos vinculados y en la parte inferior con los datos vinculados, ¿ya? Entonces, era un poquito en este previo ejercicio explicar este asunto de que podrías hacerlo con suma, la función suma, pero tienes que tener todos los cuadros en la misma posición, ¿ya? Con consolidado de datos no es necesario. Número dos, tener cuidado de que tus cuadros no hayan celdas combinadas, ¿ya? Entonces, dejo aquí este ejercicio y pasamos al siguiente, ¿ya? Vamos a hacer otro caso. Mira, vamos a hacer un consolidado, ¿ya? Aquí tengo esta información. Recordemos el consolidado por hojas, ¿no es cierto? El consolidado por hojas. Aquí voy a cerrar el caso anterior. Ok, lo cierro. Ya. Entonces, aquí vamos a hacer algo como esto. Yo ya necesito explicarte y hacemos ya una pequeña introducción a la que son las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer algo como esto, ¿ya? Primero voy a abrir este caso, ¿ya? Y lo voy a hacer independientemente de que la consolidación se encuentre en hojas o provengan de diferentes archivos. Recordemos que cuando queremos hacer de diferentes archivos, aquí esto lo voy a borrar, lo voy a cerrar un ratito. Vamos a abrir, primero tienes que abrir, recordemos que primero tienes que abrir tus archivos. Aquí tenemos un archivo bastante extenso, por ejemplo, bastante extenso. Vamos a darle habilitar edición acá, ¿ya? Mira la cantidad de registros que tiene este archivo, ¿no? Este archivo pues tiene más de 1000 registros, ¿no? Y esa es la data con la que te tienes que acostumbrar a trabajar, ¿no? Tenemos más de 1000 registros acá, ¿no? Tenemos 1187, ¿no? Si quieres ver la cantidad de registros, simplemente le haces, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no?
aquí, ¿no? Aquí tienes un recuento, hay 1187 fields, ¿ya? Te pones acá en texto, por ejemplo, te pones acá, ¿no? Y 1186 dice acá, porque seguramente hay algo que se encuentra en blanco, ¿ya? Hay algo que se encuentra en blanco por acá. Y si tú marcaras acá, por ejemplo, aquí te va a dar automáticamente la suma, ¿ya? Es un pequeño comentario, algunas estadísticas como para que aprendas a leer, ¿no? Estos datos al pie de tu archivo, ¿ya? Bien, entonces acostumbrémonos pues a trabajar con archivos extensos. Aquí está entonces el primer mes. Voy a abrir el otro mes. El otro mes también tengo esta información. Aquí le damos a habilitar edición. En este caso sí, ahí tenemos también los 1187 registros, por ejemplo. Y abramos el mes de marzo. ¿Ya? A ver cuántos registros tengo. Aquí tengo 1179, tengo menos registros, algo de 6 o 7 registros menos, ¿ya? Eso no importa porque recuerda que con la consolidación podemos hacerlo con data completa o incompleta, ¿ya? Entonces, una vez que tú tienes tus archivos abiertos, entonces puedes abrir, lo voy a hacer aquí para probar, ¿ya? Vamos a hacerlo aquí. ¿Ya? Me voy a poner de repente en esta posición, de repente, y lo que voy a hacer es la consolidación desde archivos, ¿ya? Recuerda que podemos marcar acá, vamos a irnos primero al archivo de enero, y ojo, otra cosa que tienes que tener en cuenta. Mira, por ejemplo, aquí hay una columna, aquí voy a hacer la conciliación, acá hay una fila, una celda combinada. Por lo tanto, el rango debería venir desde acá, ¿no? Debería venir desde acá, ¿no? Desde esto que se llama población, ¿ya? Entonces, vamos a tener cuidado con eso, vamos a hacer la consolidación respectiva. Nos vamos aquí al archivo, primero al archivo enero, ¿ya? Vamos a hacer acá el marcado respectivo, hacer el marcado respectivo aquí. Ahí está. Y vamos a agregar acá, vamos a hacer otro el inicio, ajá, vamos por acá, hacemos de nuevo esta situación, vamos a marcar, ahí está. Y voy a agregar acá, ¿no? Vamos a borrar, voy a irme al otro archivo, a febrero, nos ponemos acá, tener en cuenta también las cabeceras de la columna, eso creo que está por demás comentarlo. Ahí tengo los 1187 archivos. Agregamos, borramos aquí y nos vamos al mes de marzo. Vámonos aquí al mes de marzo. Ok, sacamos y nos vamos pues hasta aquí, ¿no? Y agregamos y borramos, ¿ya? Vamos a darle de frente con consolidación vinculada, aquí, aquí y aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo quedó nuestro archivo y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos pues nuestro archivo, ¿ya? ¿Ya? Esto simplemente recuerda que es ancho de columna, ahí están los ingresos, por ejemplo, como tal, ¿no? Los ingresos mensuales, costo mensual, pago mensual totalizado, ¿no? Para cualquiera de estos distritos, ¿no? Ahí están todos los registros aquí a nivel de esquema, pues, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora, hay que tomar en cuenta que probablemente en tu consolidación hayan datos que no necesites mostrar, porque de aquí nomás tenemos una serie de columnas que tal vez no nos interesa, ¿ya? Tal vez esto de acá, si yo le hago en estos momentos un ocultar,
De repente solo me interesa esta información, por ejemplo, ¿no? Solo me interesaría de repente esta información, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Pero, ¿qué está pasando? Lo estoy haciendo sobre el cuadro consolidado final, ¿no es cierto? Sobre el cuadro consolidado final, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a probar otra manera de cómo podríamos resolver esto de que solamente la consolidación me muestre estos resúmenes, ¿ya? Primero vamos a probar ocultando las columnas, ¿ya? Vamos a hacer acá una pruebita, ¿ya? Voy a abrir otra hoja cualquiera, por ejemplo, ¿ya? Y voy a hacer lo siguiente. Primero se me ocurre que me interesa solamente, vamos a suponer que me interesa solamente traerme la sede, la edad y la información monetaria. Entonces, voy a ocultar, haciendo clic derecho, esto. Ese es enero, ¿ya? Lo mismo voy a hacer para febrero. Aquí voy a ocultar todas estas columnas. Le voy a dar el clic derecho, ocultar. Y lo mismo voy a hacer para marzo, ¿ya? Para marzo. Le voy a dar acá y simplemente le doy clic derecho, ¿ya? Ahora vamos a intentar trabajar la consolidación de estas tablas, de estos archivos, pero con las columnas ocultas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿ya? Lo voy a hacer aquí en esta misma hoja, o este mismo archivo, quiero decir, de repente aquí, ¿ya? Voy a aplicar la consolidación, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer aquí es irme a esta parte de acá, ¿ya? Voy a marcar todo esto. Vamos a marcar hasta ahí, ¿no es cierto? Ya está. Luego me voy aquí, lo agrego y borro esta referencia. Ahora me voy a ir al siguiente mes, marco aquí, hasta completar los registros, ¿no? Ahí tengo los 1187 registros. Lo agrego. Recuerda borrar aquí. Y ahora me voy a marzo. Me voy al archivo de marzo. Ojo, no estoy considerando la celda combinada, mucho cuidado con eso. Ahí está, ¿no? Y me voy aquí y le doy agregar. Vámonos de frente a ponerlo, fila superior, columna izquierda y crear vínculos con los datos de origen, ¿no? Primero voy a hacer un caso así, ¿ya? Sin los vínculos y tengo esta situación. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver qué ha pasado, ¿ya? Lo que ha pasado es lo siguiente, no me lo oculta en la consolidación, no me lo oculta, no me resuelve el problema, no me resuelve el problema, ¿no es cierto? No me lo está resolviendo. ¿Qué pasaría si ahora acá mismo vamos a repetir el ejercicio, pero con datos vinculados? Vámonos por acá, vámonos por aquí, y vámonos por acá. Agrego, borro, vámonos al siguiente mes. Vamos a completar nuestro archivo. Ahí está. Agregamos, borramos aquí. Vámonos al siguiente mes y completamos los registros.
Ahí está. Regresamos aquí, agregamos. Le voy a dar la fila superior, la columna izquierda y crear vínculo. Y tenemos esto de acá. Vámonos entonces al archivo. Y tenemos esto. ¿Lo resolvió? Tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que trabajar con otra herramienta que se llama las tablas dinámicas. Y vamos a empezar a hacer una breve introducción ya de la siguiente clase. Vamos a hacer ahorita como una introducción a las tablas dinámicas, ¿ya? Esta situación la puedes resolver con tablas dinámicas. Acabamos de demostrar que aún así tú ocultes las columnas, ya sea sin vínculo o con datos vinculados, igual la consolidación me trae toda la tabla completa, ¿ya? Toda la tabla completa, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, fíjate lo que voy a hacer acá. Primero voy a guardar este archivito que te lo voy a dejar como resuelto. Vamos a ponerlo y vamos acá, vamos acá y vamos aquí. ¿No? Vamos a poner acá algo que diga esquemas y consolidación, ¿no? Con tablas dinámicas. Algo así le voy a poner, ¿no? Una solución con tablas dinámicas, ¿ya? Con columnas ocultas, ¿no? Y tablas dinámicas. Algo así, ¿ya? Entonces, mira lo que vamos a hacer, ¿ya? Vas a prestar mucha atención. Primero te voy a explicar con un ejercicio más chiquito cómo es que se crea una tabla dinámica. Para ello, yo acá tengo un pequeño archivito previo, ¿ya? Aquí tengo un pequeño archivito previo que se llama, a ver si es verdad, es que mi tabla dinámica. ¿Ya? Este es muy chiquito, un pequeño archivito chiquito para hacer una breve introducción a las tablas dinámicas. ¿Ya? Miren lo que tenemos acá. Tenemos una tablita, columna mes, obra, concepto y un importe, ¿no? Esto apenas tiene aquí 29 registros, ¿ya? Y una tabla dinámica consiste, como su nombre lo indica, yo puedo mover las filas o las columnas para mostrar una parte de la información de esta tabla completa. ¿Cómo se activa una tabla dinámica? Presta mucha atención. Tú te vas aquí a la opción insertar. Para ello, primero, tú tienes que estar en cualquier parte del mouse, en cualquier parte dentro de tu tabla. Te vas aquí a la opción insertar y aquí se encuentra la herramienta tabla dinámica. ¿Qué dice acá? Permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Le damos clic acá, seleccionamos el primer caso de una tabla o rango, ¿ya? Luego también la posibilidad de traer desde un dato externo de origen, pero ahorita vamos a aprender desde una tabla o rango. Le damos clic acá y automáticamente se marca tu tabla origen. Tienes la posibilidad de crear la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. En este caso lo voy a hacer dentro de esta misma hoja, se me ocurre ponerlo por acá y le das a aceptar. Bien, lo primero que va a aparecer es un recuadro, ¿ya? Y a su lado derecho van a aparecer los campos de la tabla dinámica, por ejemplo, ¿ya? Y vas a prestar atención. Por ejemplo, vamos a suponer que un criterio que me interesa mostrar es las obras por meses, supongamos. Yo le doy clic automáticamente y esto se va automáticamente a una fila. Ahora, acá abajo dice suma de valores. Este simbolito matemático significa suma o un cálculo matemático en general. Eso significa que tú tienes que seleccionar la columna donde haya un valor numérico, que en este caso es importe. Y aquí me está presentando un resumen
del importe por meses, ¿ya? Del importe por meses, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama dinámica? Porque yo podría de repente marcar acá y aparece otro criterio. Le estoy agregando la obra, ¿ya? Le estoy agregando la obra por mes y yo en esta partecita podría disponer, por ejemplo, que la obra pase como una columna y tu tabla se convierte de esta manera. Entonces, en ese sentido es por eso que se llama tabla dinámica, porque tú puedes mover a criterio y hacer un resumen de información. Ahora, muchas veces te va a convenir no hacerlo todo en una sola tabla dinámica, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo puedo, vamos a suponer que desactivo esto y tengo aquí un resumen por meses, ¿ya? Y aquí pues puedes hacer todo lo que has aprendido, darle formato moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Ya está. De repente te interesa ese resumen, ¿ya? Como tabla, una vez que está, porque si yo me pongo fuera, se desaparecen pues las herramientas de la tabla dinámica. Me pongo dentro, aparecen pues los campos y aquí tú puedes irte a una opción que se llama bien diseño. Puedes darle pues un diseño, cambiar de color, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Y puedes irte aquí donde dice analizar tabla dinámica, ¿ya? Y en analizar tabla dinámica, tú puedes hacer una serie de elementos que vamos a ir aprendiendo en la siguiente clase, pero por ahora me interesa, por ejemplo, aprender a nombrar la tabla. Vamos a suponer que la tabla se llama resumen mes, ¿no? Resumen mes, ¿no? Esa es tu tabla, ¿no? Por ejemplo, esa es tu tabla dinámica. Entonces yo, por ejemplo, me voy acá, ¿ya? Ahí tengo pues mi tabla dinámica, ¿no? Otra cosa, se recomienda cuando empiezas a trabajar con tablas dinámicas, se recomienda pues crear, porque no toda la información de repente cabe o va a ser complicado mostrar toda la información resumen en una sola tabla dinámica, pero puedes crear tantas tablas dinámicas como las consideres necesarias. Supongamos que aquí quisiera, por ejemplo, insertar otra tabla dinámica, lo doy aquí clic y lo voy a colocar por aquí, por ejemplo, ¿no? Y le voy a aceptar. Y de repente en esta otra tabla me interesa la obra y aquí me interesa un resumen del importe, ¿no? Un resumen del importe, por ejemplo. ¿Ya? El resto es simplemente formateo de celdas como tal. Y de repente, tal vez también me interese insertar otra tabla dinámica, aquí mismo, por ejemplo acá, donde me interese, por ejemplo, el concepto, ¿ya? Y acá me interese colocar el importe, ¿no? Entonces yo puedo, en resumen, crear tantas tablas dinámicas como así sea necesario. En este caso es una sola tabla bastante pequeña, probablemente más que suficiente con una sola tabla dinámica, ¿ya? Y aquí pues puedes nombrar, esto es importante, nombrar las tablas porque luego puedes hacer referencias a las mismas. De repente esta le puedo dar resumen, por ejemplo, resumen, vamos a ponerle resumen obra, por ejemplo, y aquí le puedes poner, por ejemplo, resumen concepto, ¿no? Resumen concepto. Ya está, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, como es una tabla dinámica bastante pequeña, ¿ya? Solamente te va a convenir, ¿no? Eso mucho depende del criterio de la información que quieras resumir, ¿ya? Te va a convenir de repente tal vez con una sola tabla, ¿no? Como lo hicimos al comienzo. De repente aquí vamos a considerar aquí, ¿ya? Y de repente me interesa el mes por acá, me interesa, por ejemplo, la obra, pero como esto no se ve del todo tan presentable, por decirlo así, ¿ya? El importe y tal vez de repente la obra me convenga ponerlo por acá, por ejemplo, ¿no? O de repente puedo hacer el cambio, esto lo dejo acá y mes lo pongo aquí, por ejemplo, ¿ya? Y el resto es simplemente un formateo, ¿no? Un formateo de campos, ¿ya? De celdas, etcétera, ¿no? Como tal, ¿no? Por ejemplo, ya son formas de que cómo vas a presentar finalmente tus tablas, ¿no? Tus tablas dinámicas, ¿no?
Podrías acá también, por ejemplo, si quisiera agregar, de repente, primero acá se me ocurre ponerle acá, por ejemplo, de repente, un resumen mes-obra, ¿no? Resumen, obra, mes, por ejemplo, ¿no? Un resumen, obra, mes, por ejemplo, ¿ya? Y por último, podríamos agregar otra tablita, ¿ya? Otra tablita, vamos a hacer una última tablita con este caso, aquí, y aquí, y aquí. Y de repente vamos a considerar, por ejemplo, el concepto. Podríamos de repente el mes ponerlo como un filtro, de esta manera. Primero voy a hacer algo, acá me convendrá, acá por ejemplo, voy a hacer un insertar, vamos a hacer acá un insertar algunas filas por aquí, ¿ya? Y esto lo voy a borrar acá, bueno, lo dejo ahí, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, voy a considerar el mes como un filtro, mira cómo se pone acá. ¿Ya? Y de repente la obra que se va aquí y el concepto que lo puedo poner por aquí, por ejemplo. Y finalmente el importe lo pongo por acá, ¿no? Entonces, aquí tienes, por ejemplo, una tabla bastante completa, ¿ya? Que resume, pues, prácticamente todo, ¿no? Entonces, aquí, de manera que cuando aplicas filtros, yo puedo hacer esto, ¿no? Me interesa solamente enero, aceptar, por ejemplo, ¿ya? Estas son las obras que se hicieron en enero, de repente me interesa solamente febrero, ahí está, por ejemplo, de repente me interesa, voy a seleccionar varios elementos, quiero febrero y marzo, por ejemplo, y tengo esta situación, ¿ya? Entonces, como es una tabla pequeña, tal vez suficiente con con esta única tabla, ¿no? Que podríamos ponerle como nombre de tabla resumen, ¿no? De tabla resumen, ¿no? Tabla resumen, ¿ya? Bien, entonces primero es importante haber aprendido cómo crear una tabla dinámica, ¿no es cierto? Ahora sí, con esta nueva herramienta sí podremos, ¿ya? Podremos, aquí le voy a poner esto, vamos a poner como resuelto, vamos a poner algo que diga, vamos a poner aquí, guardar como, esto lo voy a poner como resuelto, ¿está? Voy a cerrar este archivito y ahora sí vamos a hacer esta información, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con tablas dinámicas. Entonces aquí este es, ¿no? Vamos a poner aquí, aquí mismo lo puedo hacer, ¿ya? Vamos a hacer de esta manera, lo puedo poner de repente por acá, aquí mismo, ¿no? Vamos a hacer acá, aquí lo voy a poner y yo ahora primero lo que voy a hacer es regresar acá al archivo, voy a mostrar las columnas, primero voy a abrir todas las columnas, mostrar y aquí mostrar. Ok, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a crear tablas dinámicas, ¿ya? Voy a bajarle un poquito el zoom y supongamos que la tabla dinámica la quiero crear aquí, en esta celda P3, en esta celda P3. Aquí voy a crear mi tabla dinámica, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy acá, insertar, tabla dinámica, una tabla o rango en hoja de cálculo existente, ¿ya? Entonces lo vamos a poner en P3, ¿ya? En P3. Le doy aceptar y tengo esta información. Y supongamos que me interesa solamente la sede y de aquí me interesa pues la información monetaria, ingresos mensuales promedio, costo mensual, pago mensual y total a pagar. Eso automáticamente ya se coloca así. ¿Te das cuenta? Muy bien. Veamos su formatito de soles, por ejemplo, y ya está. Ahora repito el proceso para los demás meses. Voy a grabar acá. Me voy aquí, a febrero. Hemos considerado colocar la tabla en la celda P3. Me voy acá, inserto, tabla dinámica, aquí, me voy por acá y me voy a la celda P3.
Ojo, puedes colocar en cualquier parte tu tabla dinámica. Acá solamente por una cuestión de orden lo estoy haciendo aquí. Aceptar. ¿Y qué quiero? Solamente quiero la sede y la información resumen monetario, ¿no? Esto y este de acá. Aceptar. ¿Ya? Doy su formato de soles y listo. Ya está. Ahora, bueno, grabo. Ahora me voy a marzo. Me voy a marzo. Me voy aquí. Insertar. Tabla dinámica. Me voy a la celda P3. Celda P3 que está acá. Enter. Aceptar. ¿Y qué cosa quiero? Quiero la sede y la información monetaria por sede. Esto y esto de acá. Listo. Ya está. ¿No es cierto? Ya está. Entonces aquí doy su formatito y ya está. Entonces, voy a hacer el consolidado, pero sobre las tablas dinámicas, ¿ya? Entonces, bajo este punto de vista, lo que vamos a hacer aquí es, me coloco, por ejemplo, acá, y bajo el criterio, ¿no? ¿Qué nos dice el sentido común? Al utilizar la consolidación de datos, yo puedo crear el resumen en cualquier parte, ¿no? Vamos a suponer que lo pongo acá. Me voy aquí, me voy aquí, y me voy pues a enero y selecciono esto de acá. Regreso y agrego. Borro la referencia. Ahora me voy a marzo, a febrero. Selecciono esto. Me voy aquí. Agrego. Borro la referencia. Me voy aquí. Voy a marzo. Selecciono la tabla dinámica de marzo. Agrego. Le pongo fila superior, columna izquierda y crear vínculo. Vamos a ver cómo quedó. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Vamos a darle el ancho para anotar acá el resumen. Ya no me trae las columnas que no me interesa mostrar. ¿Te das cuenta? Entonces, nos vamos acostumbrando a trabajar pues con archivos extensos, pues. Entonces, en vez de trabajar la consolidación con todo este archivo, ¿ya? Vamos a trabajar con tablas dinámicas resumidas, ¿ya? Tablas dinámicas resumidas, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver qué pasa, porque aquí date cuenta que lo que hemos hecho es mantener una misma tabla dinámica para cada mes, ¿no es cierto? Para cada mes, ¿ya? El criterio ha sido seleccionar, pues, la sede y todo el resumen monetario por sede. Vamos a crear acá otra tablita, lo voy a hacer creando diferentes resúmenes, a ver qué cosa pasa, ¿ya? Entonces me voy a ponerme aquí y lo voy a hacer esto en la celda P15, ¿ya? Voy a crear otra tabla por acá, ¿sí? Me voy por acá y me voy por acá, lo voy a hacer en la celda P15, regreso, aceptar, y el criterio quiero hacer, por ejemplo, la sede, supongamos quiero hacer la sede, ¿ya? Y supongamos que además solamente quiero traerme acá el total a pagar, me interesa solamente el total a pagar, supongamos, ¿ya? Por ejemplo, y queda ahí, ¿ya? Ahora voy al otro mes, me voy a febrero, ¿ya? Voy a crear la tabla dinámica respectiva, me voy por acá, hoja de cálculo existente, y me voy pues a la celda que estoy considerando, que es la celda 15, P15, aquí, aceptar. Ahora quiero, vamos a suponer que quiero acá la ocupación actual, y quiero, por ejemplo, el ingreso mensual promedio. Es cualquier otra tabla, es cualquier otra tabla, ¿ya? Supongamos, ¿ya? Y aquí me voy a marzo, voy a crear otra tabla con cualquier otro criterio, ¿ya? Me voy aquí, hoja de cálculo existente, vámonos a la celda P15,
Enter. Y aquí, por ejemplo, me gustaría poner género y aquí me gustaría, por ejemplo, poner, vamos a suponer que quiero poner costo mensual, pago medicamento y algo, y ya, supongamos eso, pues, esa información, ¿no? Ya está. Vamos a darle sus formatitos respectivos y a ver qué cosa ocurre, ¿ya? Aquí, acá, vámonos aquí le doy su formatito respectivo, ahí está. Y me voy a enero, le doy formatito respectivo y ahí está. Y voy a crear con tablas dinámicas que tienen diferentes criterios si es posible crear una consolidación de datos, ¿ya? Entonces voy a ir aquí, me voy aquí, vamos a ponernos por acá, por ejemplo, en la celda, aquí en la C6, me voy aquí, voy a irme primero a enero, voy a trabajar sobre esta tablita, agrego, borro acá, ahora me voy aquí sobre febrero, y ahora voy a hacer sobre esta tablita, agregar, borro aquí, y ahora me voy a marzo sobre la otra tablita, me voy aquí y lo agrego. Voy a darle fila superior, columna izquierda y crear vínculos, aceptar, ¿no es cierto? Me voy al resumen y mira lo que tienes acá. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Que sencillamente lo que está haciendo el Excel es simplemente me agrega las columnas, ¿no? Necesarias, por ejemplo, aquí a considerar. Mira lo que está haciendo, ¿no? Está trayéndome, ojo, mira lo que me está trayendo acá. Me está trayendo, habíamos hecho, aquí están los criterios por empleado. Aquí están los criterios por sexo, ¿no? Y aquí están los criterios por sede. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la conclusión? No pasa nada, tú puedes a través de la herramienta consolidar, vinculando los datos, ¿no? Vinculando los datos, simplemente que te crea los resúmenes, ¿no? Simplemente me los trae, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tienes el pago de medicamento, la suma de costos mensual, aquí tienes la suma de ingresos mensuales, el total a pagar por sede, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, veamos el mismo caso, pero sin vincular datos. ¿Qué te dice el sentido común? Vamos a hacerlo acá. Me voy a poner, por ejemplo, por acá, la celda de 9. Voy a crear la consolidación. Aquí, hago la respectiva referencia por acá. Lo voy a hacer con esto. Agrego, borro la referencia. Me voy al mes de marzo, perdón, al mes de febrero. Voy por acá, agrego, borro la referencia, me voy ahora al mes de marzo, ahora sí, agrego, ¿no? Me voy acá y solamente le voy a dar esto y esto de acá, ¿no? Aceptar. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Claro, sencillamente no me vincula los datos. Entonces, como hemos aprendido, no me va a vincular los datos para nada, ¿no? Me va a mostrar, sí, eso sí, las filas que estoy considerando, pero no me las va a tener vinculadas, pues como hemos venido demostrando, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, tú combinas consolidación de datos y con tablas dinámicas, puedes trabajar con archivos que tengan miles de registros, ¿no? Miles de registros. ¿Ya? Entonces aquí te voy a dejar grabado esto, aquí, los casos que hemos visto, ¿no? Voy a crear acá todo esto. Y lo dejamos grabado, ¿ya? Muy bien, entonces vamos entonces ya en la siguiente hora así a trabajar de lleno. Voy cerrando este tema de la consolidación de datos, ¿ya? Y en la siguiente clase, en la siguiente sesión, vamos a dedicarnos a extender y profundizar lo que son las columnas, perdón, las tablas dinámicas, ¿ya? La creación de las tablas dinámicas.
Bien, hasta la siguiente hora, nos vemos.